Palabra del Señor. Sobre la faz de la tierra se levanta un pueblo de toda tribu, lengua y nación, clamando ven Señor. Su palabra es la luz que ilumina la oscuridad de las almas. Cristo con luz seguiremos. Encontramos una bella enseñanza de Jesús sobre la oración. Y creo que esta enseñanza de Jesús concluye muy bien nuestro encuentro, porque me parece que el Señor allí nos está diciendo que quizás la manera de continuar lo que hemos vivido es llevando una vida de oración. Y esta enseñanza de Jesús yo la encuentro como en 4 puntos. El primero, lo que yo llamaría lo que provoca la oración. Segundo, hablaría de lo que llamamos lo que suscita la respuesta de Dios, la impertinencia, la inoportunidad. En tercer lugar, el fruto de la oración. Y en cuarto lugar, el verdadero objetivo o resultado o el secreto más bien de la oración. En esos 4 puntos daría mi reflexión sobre el Evangelio. En primer lugar, lo que suscita la oración. A mí me llama la atención porque dice al comienzo del Evangelio, si ustedes escucharon con atención, dice que un día Jesús estaba orando y al terminar la oración, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. En realidad, lo que provoca esa petición del discípulo, que no sabemos quién es, a lo mejor pudo haber sido Pedro, que siempre metía la pata y preguntaba lo que no debía. Pero lo que suscitó la pregunta del discípulo fue ver a Jesús orando. La oración de Jesús provoca en el discípulo el deseo de aprender a orar. El discípulo quiere aprender a orar porque ve a su maestro orando. Varias veces lo ven orando. En una de esas ocasiones hasta su rostro se transforma, su rostro se ve resplandeciente. Y en realidad lo que provoca el deseo de aprender a orar es ver a Jesús, el Maestro, el Señor, orando. La oración de Jesús provoca en el discípulo el deseo de aprender a orar. Seguramente no solo porque Jesús pasaba momentos de oración y de intimidad con Dios, sino porque su oración era reflejada en la vida. Su oración se veía reflejada en la vida cotidiana, en la vida de todos los días. Pero a mí me llama entonces la atención, hermanos, que la acción de Jesús provoca un deseo en el discípulo. Y es verdad, cuando nosotros somos personas de oración, eso provoca en otros el deseo de la oración. Cuando uno tiene unos padres orantes, uno quiere aprender a orar como ellos. Cuando uno se acerca a un sacerdote, todos nosotros hemos tenido maestros espirituales
nuestros directores espirituales en el seminario. Y cuando uno quiere aprender a orar, porque uno ve a su maestro que es un orante, que ora, y que la vida la va transformando desde lo que ora. Ustedes y yo también aquí en este encuentro, este fin de semana, hemos vivido momentos muy intensos de oración. Y los primeros que hemos estado orando, pues somos los sacerdotes y los predicadores y los líderes y los que orientamos todo esto. Porque el primero que debe provocar oración es un orante. Y yo quisiera decirte a ti, hermano, en primer lugar, dile a Jesús que te enseñe a orar. Enséñame a orar. Yo no sé orar. Cuesta la oración. Es difícil la oración. Si fuera tan fácil la oración, si fuera tan evidente la oración, pues los templos quizás estarían a reventar. La oración se mueve en el claro oscuro de la fe. Teresa de Jesús decía al Señor en la oración: con razón tienes tan pocos amigos, porque a los pocos que tienes a veces los tratas mal, les das duro, los golpeas, los crucificas como a ti mismo. La oración cuesta. Todos nosotros pasamos por etapas de crisis, por etapas de madurez en la oración. Pero lo primero que tendríamos que decirle al Señor es: enséñame a orar. Yo quiero aprender a orar. Yo deseo aprender de ti la oración. Extraordinario como el discípulo es aquel que le pide al maestro que le enseñe a orar. El discípulo es aquel que le dice al maestro: yo quiero parecerme a ti en la oración. Yo quiero orar como tú oras. Yo quiero saborear la oración como tú la saboreas. Quizás hoy usted y yo también, como resultado de este congreso, de este encuentro latino, tendríamos que decirle al Señor: enséñame a orar. Todos los días. Así llevemos 30 años en la renovación, o 40 años, o 50. Así llevemos los años que llevemos. Nunca lo sabremos todo acerca del misterio extraordinario de la oración. Es un camino que todavía nosotros no hemos recorrido suficientemente. Señor, enséñame a orar. Pero también es cierto, hermano, que cuando tú y yo seamos hombres y mujeres de oración, eso provocará en otros deseos de orar. Eso suscita en otros deseos de orar. A mí, la primera vez que yo me acerqué a un grupo de renovación carismática, me deslumbró ver a un sacerdote de mi congregación a la que pertenezco hoy en día, ver a un sacerdote allí sentado con una guitarra en la mano, rodeado de muchos jóvenes, y estaban orando. A mí eso fue lo que me cautivó. Ver un hombre de Dios orante, ver un hombre de Dios que oraba. Hermano, si tú eres un hombre de oración, si tú eres una mujer de oración, tu oración provocará a otros el deseo de orar, el deseo de aprender a orar. Te han dicho algunos: enséñame a orar. Papá, mamá. Yo veo que mi papá, yo veo que mi mamá se encierran unos minutos a orar. En algunos momentos que tuve oportunidad de conversar con unas parejas aquí o en la confesión, y que me hablaban de sus dificultades como pareja, yo les decía: ¿y ustedes oran juntos? ¿Se imponen las manos los unos a los otros? ¿Tú oras por tu esposo, tú oras por tu esposa, o solamente echas cantaleta? ¿Por qué más bien no orar? ¿Por qué más bien no hacernos los unos a los otros provocadores de oración?
¿Por qué no provocarnos y suscitar entre nosotros un gran movimiento de oración? Porque la renovación carismática casi que termina siendo eso, un gran movimiento de oración, un deseo de orar. Cuando uno de los discípulos vio a Jesús orando, le dijo, enséñame a orar. Yo quiero hablar con Dios como tú hablas. Yo quiero hablarle a Dios como tú le hablas. Yo quiero expresarme ante Dios como tú te expresas. La oración de Jesús provocó deseo de aprendizaje en el discípulo. Tal vez nosotros tendríamos que ser un poquito más de oración. Tal vez los líderes de la renovación. Yo veo por tantas partes donde voy predicando y donde escucho que la renovación carismática de tal lugar está mal, que los líderes de tal lugar están mal, que la renovación carismática de tal lugar decayó. Y cuando uno va a ver quizás el origen de la caída de la renovación en muchos lugares, es porque los líderes hemos dejado de orar. Hemos dejado de orar. Estamos tan preocupados por tantas cosas. El evangelio de los últimos domingos nos ha ido llevando en eso. Acuérdense del evangelio de hace 8 días. Marta, Marta, tú te preocupas por tantas cosas y María ha escogido la mejor parte y no se la van a quitar. ¿Y cuál es la mejor parte? Estar con el Señor. ¿Y cuál es la mejor parte? Ponerse a sus pies y escucharlo. Hermanos, el origen de todos nuestros colapsos espirituales es el decaimiento en la vida de oración. Pero la gente no quiere orar. La gente quiere poner al cura a orar por ellos. La gente no quiere orar. La gente quiere que el padrecito ore por ellos. Porque no pueden ver un padrecito por ahí medio descansando 5 minutos porque inmediatamente algo le dolió a la señora. Algo le dolió. Algo le aqueja. Nosotros no queremos orar. Nosotros queremos que otros oren por nosotros. Y esa es la diferencia. Así que lo primero es cómo la oración de Jesús provoca el deseo de uno de sus discípulos, el deseo de aprender a orar. A veces los servidores en los congresos, en las actividades, le dicen a uno, padre, yo no he tenido tiempo de escuchar ni una sola prédica. No he tenido tiempo de disfrutar nada. Bueno, está bien, a veces estamos muy ocupados, pero estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para escuchar un momentico algo del Señor. Sería lo primero. Pero lo segundo es que hay ¿por qué Dios escucha la oración? Y en el evangelio de hoy hay una respuesta. Hay muchas quizás, pero en el evangelio de hoy hay una respuesta. Dios escucha la oración porque los seres humanos somos muy cansones. Así es. Porque los seres humanos somos muy fastidiosos. Porque los seres humanos somos inoportunos. Había un hombre, dice el evangelio de hoy, había un hombre que estaba en su casa, estaba empijamado, estaba viendo televisión 3D con las gafas de tercera dimensión puestas, estaba bien cómodo en su cama, estaban acostados y llega alguien a tocar. Que viene un amigo mío, préstame algo que no tengo nada para darle. Hombre, pero si estoy viendo aquí la nueva película de Batman, ¿para qué me molestas? ¿Para qué me molestas?
Y dice, y no se levantó porque fuera amigo, sino por la inoportunidad, por lo fastidioso, por la insistencia, como diciéndonos, en este caso, y Dios no responde solamente porque seamos sus hijos, sino que también responde porque somos inoportunos, insistentes, fastidiosos, cansones. Es decir, recuerdan a Abraham peleando, Señor, ¿y si hay 50? Que por los 50 no, hombre. ¿Y si hay 40? Pues que por los 40 no. ¿Y si hay solamente uno? Hasta que dijo, bueno, hasta por ese. Eso es. Orar es como Abraham tener el arte de regateo. Ustedes saben lo que es regatear. Eso sí que lo saben, eso sí que lo sabemos. ¿Qué cuánto vale esto? Y no me vas a hacer una rebajita. ¿Y por cuánto me la vas a dejar? Y vale, ¿cuánto vale menos? Y entonces dice Jesús, le escuchó, no porque tuviera palabras adecuadas, no porque fueran amigos, sino porque era inoportuno. ¿Y qué es la inoportunidad en la oración? Atreverse a pedir lo que otros no piden. Porque un hombre bien prudente, como usted y yo, o como el padre Eugenio o el padre Ricardo, hubiera dicho, pero ¿cómo voy a molestar al padrecito John Mario que ya está acostado? ¿Cómo lo voy a molestar? Si está malito, dice el padre aquí. Bueno, ¿cómo lo voy a molestar si está tarde? Pero este hombre fue imprudente para pedir. Imprudente para pedir. ¿Usted ha sido imprudente para pedir? ¿Sí? Seguro que sí, porque esa es la oración que hoy nos dice que Dios escucha. La oración que es imprudente, la que no tiene límites, porque uno pone límites. Que Dios, ¿cómo me va a pedir? ¿Cómo voy a pedir esto? Y nosotros ponemos condiciones. ¿Y cómo le voy a pedir esto? ¿Y cómo me dice, cómo voy a orar por sanación por esta señora que tiene 105 años si ya debo pedir es el descanso eterno? Y Dios responde la oración de los inoportunos. Y yo quisiera hoy invitarles a ustedes, y me invito a mí mismo, a ser inoportuno, a pedir lo que otros no se atreven a pedir, a pedir lo que otros en su prudencia no son capaces de pedir, porque nos hemos llenado demasiado prudencia en la liturgia, en la oración. A mí una de las cosas que me tienen fascinado de este Papa Francisco es que rompe esquemas. Rompe esquemas. Es increíble. A mí me mandaron anoche el discurso del Papa a los obispos y sacerdotes en Río de Janeiro. ¿Qué cosa tan dura les dijo? ¡Hey, sacerdotes! Salgan de la sacristía y vayan a buscar a la gente donde está. Pero yo creo, hermanos, que la oración que tiene eco en el corazón de Dios es la oración que es inoportuna. Nosotros tan prudentes que somos, tan prudentes para pedir. Y el que obtiene algo de Dios es el que es inoportuno. A una hora que no era conveniente, a esa hora fue a pedirle algo a su amigo. ¿Cuál era la inoportunidad de la petición? La hora. A esa hora hay que estar acostado. A esa hora hay que estar durmiendo. Y este viene a pedir. Y este viene a suplicar.
Y dice, y se lo dio por fastidioso. Pues yo me voy a volver fastidioso delante de Dios y voy a pedir lo que otros no se atreven a pedir. Y en el momento que otros no son capaces de pedir. Dice el Señor que ese es el que recibe las bendiciones. Yo he visto en esos días una respuesta de Dios. Hace unos años, cuando fundamos una emisora en la ciudad donde yo vivo, en Medellín, y yo comencé a trabajar ahí, comenzamos a pedirle al Señor una casa de oración en una ciudad vecina. Pero se nos cerraron todas las puertas. Hicimos vigilia de oración, le pedimos al Señor, creímos en esa palabra de Josué: yo les daré la tierra donde ustedes pongan el pie. Y yo en una Navidad me fui al parque de esa ciudad, al parque principal, y puse el pie con 2, 3 hermanos y dije: Señor, danos una casa de oración aquí. Y nada, la casa no llegó, la casa no llegaba. Pero hace como 15 o 20 días tal vez, nos invitaron de la alcaldía, porque el alcalde de esa ciudad es muy católico y le gusta la renovación carismática. Y nos han invitado a que hagamos un festival de alabanza. Y yo fui, prediqué, llevamos los ministerios de música El Minuto de Dios, y ahí en primera línea estaba el alcalde con su esposa. Cuando celebré la Eucaristía y en la homilía, yo dije: voy a ser inoportuno. Y dije: señor alcalde, he tenido un sueño. No sé si hoy se pueda cumplir, pero a mí me gustaría tener una casa de oración del Minuto de Dios en su ciudad. El hombre se quedó petrificado en la silla. Pero era un sueño del cual nosotros habíamos orado hacía muchos años. Se termina la misa, doy la bendición y dicen que el alcalde quiere dar unas palabras de agradecimiento. Y yo digo: bueno, pues él es el alcalde, él fue el que puso la plata para esto, pues que diga algo por lo menos. Y dice: Padre John Mario, quiero darle una buena noticia. Hay una casa de la alcaldía que la podemos poner como la casa de oración del Minuto de Dios. Y a mí me sorprendió tanto, yo fui el que me quedé petrificado en la silla. Pero me sorprendió tanto porque, y llorábamos con los hermanos de ahí, decíamos: lo que un día reclamamos hace años, no lo viene a cumplir Dios unos años después, porque Dios no se queda con ninguna petición intrépida. Si es para el bien de su pueblo, si es para su gloria, pues ahora estoy encartado porque digo: ¿y a quién voy a poner a dirigir esa casa de oración? Pero ya es un hecho, es un hecho. Hermanos, pidan de una manera inoportuna. Pidamos de una manera inoportuna. Pidamos. Nosotros somos bastante medidos, bastante prudentes, y no hemos tenido más por no ser más imprudentes. Bendita imprudencia delante de Dios, que nos dan sus milagros, sus bendiciones y sus obras maravillosas para nosotros. Aleluya. Pídale, mi hermano, no hay límite. Pero hay una tercera característica en el evangelio de hoy, y es el resultado de la oración. Y dice el Señor: si ustedes le piden a su papá un pan, ¿le dará una piedra?
O si ustedes le piden a su papá un pescado, ¿les dará una culebra? O si ustedes le piden a su papá un huevo. Yo veía al diácono como encartado con la palabra huevo. Si ustedes le piden a su papá un huevo, él le dará un escorpión. Es decir, si ustedes le piden a Dios lo fundamental, Dios les dará una piedra, les dará una culebra, les dará un escorpión. La piedra no se puede comer. La piedra daña los dientes. La culebra es un animal peligroso, dañino. Y el escorpión, qué miedo un escorpión, tan pequeñito. Como decía ahora, el padre estaba diciendo que los perfumes finos venían en frascos pequeños como nosotros. Y yo le dije, padre, pero los venenos también. Aquí me estoy sacando una espina. Espero que no me cante ahora algo inadecuado. Pero hermanos, miren esto. Si usted le pide a Dios lo fundamental, ¿cuál es el resultado de la oración? Dios no te dará algo que te dé daño. Yo pienso que Dios no nos dio esa casa de oración hace unos años porque no estábamos preparados para asumirla. Hoy sí. Hoy nuestro corazón es más de dimensión misionera. Hoy trabajamos conjuntamente en mi comunidad. Hay otro sacerdote de la comunidad San Juan Eudes apoyándonos ahí. Somos 3 sacerdotes, los 3 de la renovación carismática. Y yo dije, pues uno de estos sacerdotes va para esa casa de oración. Pero hace unos años no teníamos cómo. No teníamos cómo. Si yo le pido a Dios lo fundamental, Dios no me dará algo que me haga daño. Ni Dios me dará algo que sea para mí como una situación que me ponga en aprietos. Dios responde y responde en el momento adecuado. Pero si yo le pido a Dios lo fundamental, Él responde dándome lo que necesito, no algo que me pueda hacer daño. Dice, pero confíen. Cuando ustedes pidan, confíen que Dios les dará algo que los beneficie. Dios no me va a dar algo que me haga daño. Yo creo que si nosotros estábamos orando cuando el Papa Benedicto XVI renunció, yo creo que todos estábamos orando. Danos un buen Papa. No porque este no lo fuera. Danos un Papa para el tiempo presente. Y cuando dicen Francisco, yo dije, este hombre es la respuesta de Dios. No nos va a dar un alacrán. No nos va a dar una piedra. Nos dio un Papa que habla en español. Ayer o antier, el discurso de este Papa a los jóvenes fue en español. Piensen ustedes en eso. Ahí está cambiando una dimensión. No habló ni en italiano, ni en portugués, ni en latín, ni en inglés. Habló en español para los jóvenes de todo el mundo. Ahí hay un signo de Dios. Seguro. Hermanos, eso se llama confianza. Si yo le pido algo a Dios, Dios no me va a dar algo que me haga daño. No lo creo. Yo creo que Dios no me dará todo lo que yo pida, pero no me dará algo que me haga daño. El resultado de la oración, el producto de la oración, siempre será algo que me beneficia.
siempre será algo bueno para mí. Pero hay un cuarto elemento en el evangelio de hoy que yo quisiera destacar, y es el secreto de la oración. Y eso a nosotros, los de la renovación, nos cae como anillo al dedo. Y es esto: hey, muchachos, dice Jesús a los discípulos, ¿quieren aprender a orar? Y entonces, a lo mejor ellos le estaban pensando, bueno, va a darnos una catequesis sobre quién enseña a orar, cómo se aprende a orar. Le dijeron ellos, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y la respuesta última con la que se cierra esta pequeña perícopa, esta pequeña narración sobre la oración es esto: hey, si ustedes quieren aprender a orar, pidan Espíritu Santo. Supliquen Espíritu Santo. Clamen Espíritu Santo. ¿Quieren aprender a orar? Era lo que el maestro, el discípulo le había pedido al maestro. Y la respuesta de Jesús es: ¿quieres aprender a orar? Pide Espíritu Santo. Porque el Padre Celestial no negará el Espíritu a los que se lo pidan. Hay una condición: hay que pedirlo. Yo le escuché a una persona una vez decir que por qué los carismáticos estábamos pidiendo siempre Espíritu Santo, como si no lo tuviéramos. Y no es que no lo tengamos, pues por supuesto. Por el bautismo soy habitado por el Espíritu, por la recepción de los sacramentos. Pero Jesús dijo en el evangelio que acabamos de escuchar: si ustedes quieren aprender a orar, pidan al Padre que les dé el Espíritu Santo. Él es el verdadero maestro de oración. Él es el verdadero pedagogo en la oración. Él, el Espíritu, es el que nos enseña el camino de la oración, el sendero de la oración. Yo tal vez les dije a ustedes una vez que uno tiene etapas en la vida espiritual y donde uno se entusiasma por determinados autores o místicos o maestros espirituales, quizás los fundadores de nuestra propia congregación o un maestro espiritual. Y uno tiene épocas de entusiasmo. Cuando yo estudié en Roma espiritualidad, me aficioné a las obras de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Creo que me las leí casi todas. Pero uno tiene épocas donde se vuelve más sensible a determinados autores o a determinadas tendencias o a determinadas influencias espirituales. Pero todo eso pasa. Todo eso va dejando en uno un asiento. Va dejando en uno como un pequeño, como un tapete, algo ahí donde uno puede caminar con suavidad. Pero con el paso del tiempo, uno va dejando autores y toma otros. Pero el Espíritu Santo no es un autor que yo pueda dejar y tomar, sino que el Espíritu Santo es el verdadero motor de la vida de oración, de la vida espiritual. No hay otro. No hay otro. Cuando los obispos se reunieron hace 3, 4 años con el Papa, y hace tal vez un poco más, y sacaron un documento que se llama Parecida, que ha marcado mucho el caminar espiritual de la iglesia en América Latina. Y hay por allá un número donde los obispos dicen: la iglesia católica necesita una verdadera conmoción espiritual. Y utilizan esa palabra. La iglesia católica necesita una
conmoción. Como decir, necesita un terremoto espiritual. Algo que la sacuda, dicen ellos, de su acomodamiento. Algo que la desinstale. Algo que la mueva desde sus estructuras más profundas. Y terminan diciendo, necesitamos un nuevo Pentecostés. Necesitamos una nueva fuerza renovadora. Un nuevo Pentecostés que nos sacuda. Yo creo, hermanos, que hoy el Señor nos dice una palabra tremenda. Si ustedes quieren aprender a orar, si ustedes quieren iniciarse y crecer y madurar en la vida espiritual, no dejen de pedir Espíritu Santo. Eso nunca se acaba. Eso nunca es monotonía. Eso nunca es repetitivo. Eso nunca sabe igual. Eso todos los días es nuevo. Es nuevo. Es nuevo. Por eso, mis hermanos, hoy el Evangelio nos dice, si ustedes quieren de veras aprender a orar, si ustedes quieren de veras aprender el camino de la oración, pidan Espíritu Santo, supliquen Espíritu Santo, que se les dé, que se les derrame, que venga sobre ustedes. Lo pedimos hoy en la mañana, pero lo tendríamos que volver a pedir esta noche en el cenáculo de nuestras casas y de nuestras comunidades. Y lo tendríamos que volver a pedir en el cenáculo de nuestras parroquias y de nuestros movimientos apostólicos. Ahí, hermanos, está la clave. No deje usted de pedir Espíritu Santo. No deje usted de clamarlo. No deje usted de suplicarlo. No deje usted de rogarlo jamás. No deje de rogarlo jamás. Ahí está la clave para aprender a orar. Yo te puedo enseñar. Un sacerdote amigo te puede enseñar. Un maestro espiritual te puede enseñar. Un doctor de mística o una doctora de mística te puede enseñar. Pero el Espíritu tiene un camino propio para cada uno. El Espíritu es como cuando venden almohadas que se adaptan al contorno de tu cabeza. El Espíritu conoce muy bien tu forma de ser. Se adapta muy bien a tu estilo. Cualquier maestro espiritual no reemplazará tu propia búsqueda. Yo puedo entusiasmarme con San Juan Crisóstomo y haber leído cada uno de sus 20 o 18 tomos. Pero mis hermanos, nada de eso reemplaza el espíritu que se acomoda a mi ser. Hay una frase, quiero terminar con eso. Hay una frase muy bella de una canción de la hermana Glenda, que a mí me gusta mucho, especialmente de la primera época de la hermana Glenda, que para mí fue una época de mucha unción. Y decía, envíame tu espíritu, Señor, que se encariñe con mi espíritu. Envíame tu espíritu que se encariñe con mi espíritu. Es decir, envíame tu espíritu que se haga amigo del mío, de tu espíritu con mayúscula, de mi espíritu con minúscula. Y que tu espíritu se encariñe con mi espíritu y que tu espíritu se haga muy cercano a mi espíritu. Porque es que el espíritu de Dios nos conoce como ningún otro. Usted quiere aprender a orar. Usted quiere que su grupo de oración no pierda avivamiento. Usted quiere que su grupo de oración sea un nuevo Pentecostés. Hay una sola cosa. Clame, suplique, ruegue todos los días que el Padre Celestial le dé el don maravilloso del Espíritu. Amén.
te pareces tanto a mí. Qué alegría el poder decirle al Espíritu Santo que venga a nosotros, como dice el Padre Mario. Enséñanos a orar. Él es el que llega a nuestra tierra seca y la hace fecunda. Es el que nos da la gracia de una nueva vida.